Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a esta reflexión del atardecer de hoy 18 de mayo. Gracias a Dios, otro día Dios nos ha regalado y tenemos que darle gracias a Dios por ello. Para esta oportunidad vamos a retomar el estudio de Hechos de los Apóstoles. Para esta ocasión vamos a reflexionar sobre un pasaje de Hechos 5, los versículos 26 al 31. Hechos capítulo 5, los versículos 26 al 31, que dice así: Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Señor, te agradecemos por tu palabra entre nosotros y te pedimos que nos guíes para escudriñarla. Que nos ilumines con tu Santo Espíritu por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Este pasaje, pues de hecho necesitamos conocer el contexto, porque nada más leímos un pedacito, una perícopa se llama. Y este pasaje está hablando es de dos de los discípulos que fueron aprendidos, Pedro y Juan. A ellos se les prohibió que siguiesen enseñando y predicando acerca de Jesucristo. Y esto lo hacían las autoridades por orden de las autoridades civiles, unidos con algunos sacerdotes. O sea, entre la autoridad civil y la autoridad religiosa hacían esto. El nombre de Cristo siempre ha sido perseguido por el mundo. Él dijo a sus discípulos en Juan 17: El mundo los aborrece a ustedes porque me ha aborrecido a mí primero. El mundo los va a perseguir porque no son del mundo. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Por eso, alguien alguna vez dijo que cuando en la vida de un cristiano todo va bien, en realidad algo va mal, o algo está muy mal. Cuando el mundo nos aplaude, preocupémonos, porque las cosas están muy mal. Cuando el mundo nos aplaude, quizás hasta por la doctrina que enseñamos, es porque estamos haciendo las cosas mal. La prueba de que estamos haciendo las cosas bien es que el mundo nos odie. Nadie que enseñe a Cristo con sinceridad, con honestidad, debe esperar que el mundo lo aplauda. Pero lo que sí debe esperar es que el mundo aún lo llegue a odiar, porque el mundo es enemigo de Dios y nuestro. El mundo está gobernado por Satanás y no quiere escuchar a Dios, no quiere escuchar a Cristo, obvio. Y por eso persigue a los que a Cristo predican, a los siervos de Dios. Y eso fue lo que pasó con esos discípulos. No fue la única vez. Este es un pasaje que narra uno de los eventos donde fueron perseguidos los discípulos. Les dijeron: ustedes no nos van a predicar ese nombre más aquí. O sea, afuera con su nombre, afuera con su Cristo, afuera con su Dios. Ustedes no lo van a predicar más. Pero ellos no hicieron caso y siguieron. Por eso les dice: no les prohibimos. El versículo 28 dice: No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Por qué? Porque los discípulos predicaban que el pueblo de Israel había sido el culpable de la muerte de Cristo por causa de los pecados. Claro, nosotros también, aunque no estemos físicamente en la crucifixión de Cristo ni ordenando su crucifixión, somos culpables de la muerte de Cristo. Todo ser humano es culpable de la muerte de Cristo, porque Cristo murió por culpa de nuestros pecados, pero también lo hizo para salvarlos. O sea, las dos cosas. Por eso el que cree en Cristo ya no será culpable de la muerte de Cristo. El que no cree seguirá siendo culpable, y así será juzgado el día del juicio final. Tanto así que el apóstol Pablo exhorta en Corintios que el que toma la Santa Cena del Señor indignamente será culpado de la muerte de Cristo en el juicio final.
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es una afirmación que nosotros muchas veces lo leemos y quizás estamos pensando que fue a ellos los que les tocó decir esto. Yo creo que estamos cerca, quizás de que un día no muy lejano tengamos que decir lo mismo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que aprender a leer los tiempos y las sazones, dijo el Señor Jesús. Y lo que está pasando tiene mucha cara de que va a finalizar en una persecución hacia los cristianos. No digo que ya, pero es probable que eso pueda ser y estar más cerca de lo que pensamos. ¿Qué vamos a hacer cuando se nos ponga enfrente de una decisión? Obedecer una ley que diga: usted no puede predicar, porque si no va a ser sancionado, o va a ser multado, o va a ser encarcelado, o en el peor de los casos va a ser muerto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Será que tenemos el valor que tuvieron los discípulos de decir: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? Y eso les implicaba un apedreo, azotes o la muerte. Claro, aquí hay que aclarar algo. Ellos no lo hicieron tan valientemente porque fueran unos berracos, no, porque el Espíritu Santo estuvo con ellos. Es Dios el que les dio la fortaleza para decir esas palabras. Él les había dicho: el Espíritu Santo hablará por vosotros. Es ese mismo Espíritu Santo el que debemos invocar para que, si llegue el caso de que un día nos tengamos enfrentados que es esa misma realidad, también tengamos el privilegio de decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, cuéstene lo que nos cueste. Esa es la realidad. El cristiano debe obedecer a su Dios. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me obedecen porque la conocen. Si conocemos la voz del Señor, vamos a obedecer. El hombre va a sacar leyes, saca leyes contra el cristianismo y las irá a sacar. De hecho, hay algunas que ya existen, sutilmente, pero las hay. Pero llega el día en que la realidad va a poner al cristiano a la prueba de su fe. Pidámosle a Dios que nos dé valor en aquel día. Pidámosle al Señor que nos dé valor en aquel día para pasar la prueba, para superar la prueba. Y termina Pedro diciendo: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y aquí viene algo que ustedes no sé si lo han detallado. ¿Quién da el arrepentimiento y el perdón de pecados? Lean con mucho cuidado el capítulo 5, el versículo 31. Dice: a este, o sea, Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Algo nuevo aprendemos. El arrepentimiento no es una obra del hombre, es un don de Dios. ¿Lo sabíamos? Y el que nosotros nos hayamos arrepentido no era una obra nuestra, es una obra de Dios. Aún para arrepentirnos necesitamos de Dios, porque no podemos. Por eso definitivamente esa historia y cuento que se dice que yo busco de Dios, que yo me arrepiento, no, ni eso somos capaces de hacer. Necesitamos que Dios nos lo dé. Es Dios quien da el arrepentimiento. En la salvación nosotros no hacemos nada. Lo único que hacemos es, como dijera John Stott, aportar. Lo único que aportamos es nuestro pecado. Pero el arrepentimiento es dado por Dios. No es una obra del hombre, es una obra de Dios. Y lo comprobamos a la luz de las Escrituras. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. ¿Quién da la salvación? Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios, dice el Apocalipsis. Por eso el Apocalipsis es una liturgia de oración a Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios y nada más que a nuestro Dios. Hermanos, que el Señor les guíe en esta noche, les conduzca ese sueño, los guarde y tengamos una palabra de oración para encomendar nuestras vidas. Padre, muchísimas gracias por tu misericordia, tu amor, tu bondad. Te pedimos que nos guíes y nos guardes y nos protejas. Gracias por este día que ha pasado. Perdona nuestros pecados, perdona todo lo malo que hayamos hecho y encomendamos nuestras vidas en esta noche para que tu santo ángel nos acompañe y el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Por Cristo Jesús. Amén.